tema bastante complejo. Bien complejo. La coronación de nuestro Señor Jesucristo. Fue coronado. Yo te pido decirle a que está al lado tuyo, no te distraigas hoy. No te distraigas. Alguno está pensando que no terminó de comer la rosca. El otro todavía dice, ¿qué voy a comer el mediodía? Espero que termine temprano, pues no pasé por la verdulería. No se distraigan hoy. Voy a tratar de ser breve, pero hay mucho para hablar. Me preocupa mucho el tema. Dice en Mateo 27, 29, y dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano, e hincados de rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos, como reconociéndolo. Entonces, una corona tejida. Imagínense en tejer una corona de espinas. Entonces, hay tantas discusiones de teólogos, qué tipo de espina usaron. Otros dicen fueron cantidades de tipos de espinas, porque hay cantidades de tipos de espinas. Cuando vamos para Córdoba, San Luis, ustedes ven espinos, cantidades, espinas más largas, más cortas. Entonces, algunos, esta es la espina de la corona de Cristo. ¿Vieron que dicen algunos? ¿Quién sabe realmente cuál fue? Pero acá lo importante es que posiblemente hasta hayan sido varias cantidades y hicieron una corona tejida de espinas para ponerla en su cabeza. Ahora, ¿a quién están coronando? Porque si vos estás mirando desde afuera del pretorio, el pretorio era como, digamos, dentro del cuartel de Poncio Pilatos y de todos los que estaban en gobierno de ese tiempo, había un lugar donde estaba el general de todos ellos, de donde se tomaban las decisiones. Bueno, hay que matarlo o no. Mientras tanto, con este que estaban coronando, lo estaban coronando porque todos decían que quería ser un rey. Pero al verlo con vestiduras de un campesino, y este campesino quiere ser rey. Vos vas a derrocar, vas a destruir a Roma y vas a tomar las naciones. Imagínense en el tipo de burlas, que todos los soldados estaban ahí reunidos. Ahora, ¿quién es el que está siendo coronado? ¿De quién se están burlando? ¿De quién se están burlando? Y si podemos ver en Colosenses 1, 15 al 17, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el último, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Dios. ¿De quién se estaban burlando? Del Hijo de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios en la tierra. La imagen del Dios invisible. Si alguien nunca vio a Dios jamás, Él lo mostró como Él era. Entonces, de Él se estaban burlando. A Él lo estaban escarneciendo. Ahora, ¿fue sometido a qué? A vergüenza. Continuamente, lo que lograban, fíjense en 27 de Mateo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de Él toda la compañía. Todos los soldados querían ver lo que decía este hombre. ¿Qué es lo que iba a declarar cuando se empezaban a burlar? Y Él no decía una palabra. Imaginen cuántas personas habrán pasado por ese pretorio, por esa oficina principal, por ese lugar donde se tomaban las decisiones y injuriaban a personas que verdaderamente eran culpables. Yo creo que con todo el tipo de vergüenza que le hacían pasar a esas personas, las personas contestarían algo en ira, en venganza, contestarían de todo tipo de palabras. Pero Jesús no contestó una. Ellos miraban algo raro. Esto es extraño. O sea, lo que él estaba viviendo era una vergüenza, era un sometimiento tremendo. Estaba siendo lesionado su cuerpo con latigazos. Y luego no le bastó con los latigazos, sino que lo
Imagino que lo ponen en una silla sentado, una silla vieja, media rota, de las últimas, vieron en una guardia que tienen las últimas sillas ahí, pasan en los hospitales, pasan en todas las instituciones, y hay sillas que están, y lo sentaron en esa silla como si fuera un trono, agarraron ropas de soldados antiguas que estaban ahí en despojo, y lo vistieron con púrpura, como si fuera un rey, y no bastó con eso, sino que generaron esa corona de espinas, y dijeron, vos sos rey, y le clavaron ¿piensan que se la pusieron así? La corona se la clavaron. Y la sangre comenzó a correr, lentamente. O sea, esas espinas que le clavaron. Ahora, no solamente ellos decían, fíjense en el 28, para corroborar lo que digo, desnudándole, sacándole la ropa que tenía de campesino, le echaron encima un manto de escarlata, seguro ropa vieja que tenían ahí. ¿Qué más? El 29. Y pusieron sobre su cabeza la corona tejida de espina, una caña en su mano derecha, como si fuera el bastón de mando, e hincado de rodilla, hipócritamente le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Hacían todo un teatro de que él era un rey. No se lo creían, pero lo estaban coronando rey. Lo estaban coronando rey. Ahora, lesionado su cuerpo, fíjense en el versículo 30, le escupieron, tomaban esa caña que tenían en la mano y le golpeaban en la cabeza. Imagino que le golpeaban no solamente en la cabeza, en las espinas. Y cada espina se clavaba un poquito más y eran cantidades de espinas. Cantidades de espinas, hermano. Ahora, un cuerpo lesionado por cada una de esas espinas, pero también un cuerpo lesionado en su mente por las burlas. Estaba lesionado por los insultos y él callado, soportando todo eso. Ahora, lo que más puedo ver acá es que él podrían haber hecho una corona de algún arbusto flexible. Vieron que hay arbustos flexibles como hacen mimbre y tanta cantidad. Hubieran hecho una preciosa corona, pero no hicieron una corona de un arbusto flexible. Usaron justamente una corona de espinas. ¿Y saben de dónde salieron las espinas? Del pecado de la humanidad. Génesis, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la segunda parte, no comerás de él. Maldita será la tierra, dice, por causa del pecado de Adán y Eva. Maldita será la tierra por tu causa. Comerás con dolor de ella todos los días de tu vida. Y el versículo que sigue, espinos y cardos producirán y comerán plantas del campo. Empiezan a producir cardos y espinos por causa de la desobediencia de la humanidad. Y justamente de ese fruto de la desobediencia de la humanidad, que representa el pecado de los espinos, tomaron una corona para él. Corona de espinos. Un fruto que salió por el pecado. Miren qué tipo de corona tenía el Señor. Estaba tomando el pecado de la humanidad. Cada espina un pecado diferente. Cada espina representaba cantidad de pecados. Y estaban clavados sobre él. Él estaba tomando el pecado de la humanidad sobre su vida y estaba siendo coronado con ese pecado. De todos nosotros. Por eso qué triste las personas que no pueden reconocerlo, de que fue en tu lugar. Decirle al que está al lado tuyo, fue en tu lugar. Vos y yo, por nuestro pecado, debíamos estar ahí, muertos, juzgados por Dios, condenados, pero Él tomó nuestro lugar. Ahora, podemos ver también, ¿se acuerdan? El lirio de los valles. Ahora vemos al lirio de los valles entre los espinos. Vemos al lirio de los valles rodeado de espinos. Podemos ver cómo el cordero atrapado, ¿se acuerdan de Abraham? Que de repente vio un cordero atrapado en una zarza y la trajo.
y fue el sustituto de Isaac. Isaac tenía que ser sacrificado, el hijo de Abraham tenía que ser sacrificado, pero Dios le consiguió un sustituto. Dios le dio a algo que apareció en las zarzas atrapado para que sea el sustituto y lo mató en lugar de Isaac. Imagen o algo semejante a lo que vemos en Cristo. Dios te puso un sustituto para que nosotros no muramos. El que murió en nuestro lugar fue Él, Jesucristo. Ahora, tremendo, estaba lleno de moretones. Él estaba herido por el látigo. Ahora, sometido a una humillación tremenda. ¿Pero por qué? Por ir en nuestro lugar. No por su pecado, por el tuyo y por el mío. ¿Vos lo podés creer? Porque hay que creerlo y hay que aceptarlo. El que no lo cree, no lo recibe. Cuando vos empezás a pensar todo lo que Él sufrió para darte paz con Dios, empezás a tener una experiencia distinta con Cristo, porque aceptás que fue en tu lugar. Y empezás a tener una comunión distinta con Él, una experiencia diferente, porque aceptás que Él murió por vos. El que no comprende eso no puede tener una relación con Cristo. Entonces, fue deshonrado, le negaron los derechos que cualquier persona tenía, de tomar agua, de repente, ¿cómo lo van a golpear de tal manera? Bueno, que muera, pero ¿por qué muere? O sea, no aplicaron ningún tipo de derecho, él no tuvo derechos. No tuvo ningún tipo de derecho, le negaron los derechos, fue tratado con crueldad y fue deshonrado. El Hijo de Dios, deshonrado, puesto en los lugares de pecadores. Pero fíjense que, puesto en el lugar de pecadores, pero le esperaba una tumba de los ricos. La tumba que estaba preparada para él era una tumba de un rico, José de Arimatea. Ahora, dice más, este espectáculo que podemos ver así, espiando qué pasaba en el pretorio, si vos podés ver lo que pasaba en el pretorio, estaba pasando por vos. Era un espectáculo para la humanidad que llegó hasta y alcanza los días de hoy. Está escrito. Este espectáculo que sucedió fue una advertencia, hermano. Una advertencia para nuestra vida. Para que le recibamos. Para que no sigamos en pecado. Porque Él tomó el pecado de la humanidad. Para hacer un cambio en nuestra vida. Ahora, alguien a lo mejor puede decir, no, yo no tejería nunca una corona de espinas. Y mucho menos ponérsela en la cabeza de Cristo. Hay gente que dice eso, yo no maté a nadie, yo no hice esto, yo no hice aquello, no haría aquello. Se considera, ¿no es cierto? Pero quienes niegan los derechos de Jesús, ¿qué derechos? De ser tú, Señor, y tú, Salvador. Le está poniendo la corona de espinos. Quienes niegan los derechos de que Él es el Hijo de Dios. Son derechos adquiridos. Pagó el precio. Por los méritos de Cristo, no por los méritos nuestros. Quienes niegan los derechos del Salvador. Quien no reconoce los derechos del Salvador o del Señor, porque Él es el Señor, está poniendo una corona de espinas. Entonces, tanta gente que está en esta forma y dice, yo no haría nunca una corona, menos ponérsela en la cabeza del Señor. Hubieran hecho lo mismo. Muchas personas afirman que Jesús fue bueno. Muchas personas, conozco muchos religiosos. Jesús fue bueno, pero no es el Hijo de Dios. Hay muchos que lo tienen como profeta, como alguien que pasó por la tierra dejando una enseñanza. Pero, ¿quién lo reconoce como un hijo de Dios? Hay otros que niegan su existencia directamente.
Ni siquiera comprobando. Pueden creer, como decíamos el otro día, San Martín cruzó los Andes, pero no pueden entender que también es historia, que Jesús resucitó. Y es la única tumba vacía del mundo. De todas las religiones, el primero que resucitó, Jesucristo. Cambió los tiempos y la historia. ¿Quién no puede creer en Él? No es un mito, es una realidad. Entonces, muchas otras personas, hay quienes buscan entre la Escritura errores, comparándolos con la ciencia, con los descubrimientos de ciencia de hoy, y dicen, ¿viste que no era como decía la Biblia? Ok. Dios dice, el que ríe último ríe mejor, y Él está esperando el tiempo, y va a demostrar que los científicos también están completamente confundidos. Va a llegar el tiempo que va a enloquecer completamente la ciencia del hombre, y nadie va a poder entender más nada, dice la Escritura. Ahora, estos son los que tejen coronas continuamente, y mientras tejen esas coronas, se espinan en sus manos. Muchas veces. Porque mientras vos tejes una corona para alguien, vos mismo te espinás. Así que también hay personas que son y profesan tener una fe. Por eso digo, es un tema bastante difícil. Profesan tener una fe, pero la fe que profesan es hipocresía. Porque pueden decir, Jesús es mi Señor, pero no lo hacen Señor de su vida. Lo mismo estaban haciendo los soldados ahí. Porque decían, Señor, salve. Lo coronaban, pero ¿con qué lo coronaban? ¿Con qué lo estamos coronando? ¿Con qué lo coronan ciertos religiosos? Su fe es fe de gratitud, fe de humillación delante del Señor. Exaltación a Él. Entonces, muchos de estos están coronando al Señor de la misma manera que los soldados, hipócritamente, el Señor. Pero vos sabés que vos sos tu Señor. ¿O quién es tu Señor? Y ese es el tema. Estos profesan, si yo estoy unido a la iglesia y soy creyente, siguen para adelante diciendo, soy creyente, estoy unido a la iglesia. Pero los corazones no son rectos, hermano. Y si los corazones no son rectos, no profesamos la fe de Cristo. Entonces, lo estamos coronando con espinas en su cabeza. Ahora, hay otros que son sinceros y en su sinceridad caminan en el camino de Cristo desordenadamente. Pero son sinceros, que creen de estos. Son sinceros, te lo dicen. El Señor no espera sinceridad, espera arrepentimiento. No solamente con sinceridad sola no alcanza, tenés que arrepentirte, tenés que buscar al Señor desesperadamente y coronarlo como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, y que vos lo necesitás. Hay muchos que son sinceros, yo hasta acá puedo, esto no puedo. Y la carne es débil, hermano. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, dice la palabra. Y tenemos que aprender a vivir en su voluntad. Entonces, estos llevan nuevamente, lo que hacen es llevar nuevamente las culpas de su sinceridad a la corona, coronándolo al Señor así. Soy sincero y sigo llevándole culpas al Señor para que me siga perdonando. Ahora, miremos en Juan, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Al 12. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Tenemos que vivir por Él.
no por nosotros. El tiempo que nos resta, vivir por Él, para Él. Y el 10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. O sea, amar es tan grande, pero tan grande, que yo, si amo a alguien, no puedo hablar del mal. No puedo hacer nada en contra de alguien. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, el 12, ¿no? ¿Qué nos queda? Nadie ha visto a Dios, jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si amamos. O sea, la única condición que Dios pone en nuestra vida es recibir el amor de Dios para volverlo en amor hacia los demás. Si no aprendemos y no nos capacitamos en amor y no desarrollamos nuestra vida en amor y en rectitud de corazón, no conocemos a Dios, no tenemos relación con Él, no aceptamos al Señor a quien servimos o debemos servir. Entonces, qué importante porque el versículo 7 dice, amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿qué tenés que hacer cuando te viene un pensamiento en contra de alguien? Arrepentirte, hermano. Si no le estás llevando de vuelta al Señor una carga, una culpa, que, mirá, yo soy sincero, Señor, la verdad que al hermano tal yo lo crucificaría. Le estás llevando otra carga, vos tenés que arrepentirte. Porque es necesario, hermano. Es necesario. ¿Vieron las personas que no tienen pelo en la lengua? Son necesarios en la iglesia, hermano. Te dicen la verdad a veces. Otro no te la diría. Todos somos necesarios. Y nos vamos preparando, esforzándonos en amarnos, soportarnos. O ahí viene, Señor, dame paciencia. Esa es la hermosura de poder experimentar una vida verdadera en Cristo. Sería muy lindo hoy estar hablando de solamente las promesas de Dios por los méritos de Cristo y querer alcanzar las promesas sin comprender que la obediencia es madre de bendición. La obediencia es madre de bendición. Entonces esto es lo más precioso. Ahora, miro más profundamente ahora. Yo estaba mirando lo que veían los soldados. Y los soldados estaban burlándose de él. Y lo estaban coronando hipócritamente rey. Pero ahora veo otra figura en lo que estoy viendo en el pretorio. Veo otra cosa. Y lo que miro más profundamente en esa coronación es que él esperaba ansioso ser coronado de esa manera por toda la humanidad y recibir el pecado de la humanidad, recibir la deshonra, recibir todo lo que vos tenías que recibir y yo tenía que recibir. Todo lo que nos tendrían que haber dicho a nosotros y todo lo que nos tendrían que haber hecho a nosotros. Por si alguno dice, no, pero a mí me tenía que... Él lo pasó. Él lo sufrió en silencio. Entonces puedo ver al Señor desde el momento que estaba orando y dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no hagas como yo, sino hágase tu voluntad, Señor, porque he venido para hacer tu voluntad. Y ahí estaba bebiendo esa copa amarga. Ahí la estaba bebiendo, algo que tenía que estar fortalecido. Es lo que él esperaba, tomar el pecado de la humanidad. O sea que vemos la firmeza del Señor, una firmeza o un firme triunfo en él. A pesar que para muchos lo veían derrotado y avergonzado, dijo, hice lo que tenía que hacer. Tomé completamente el pecado de la humanidad. Lo tomé.
vine para hacer tu voluntad. Y Él estaba soportando todo eso por nosotros, hermano. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio. Mateo 27:54, ya estamos terminando con esto. El centurión, el mismo que decidió en el pretorio, era el jefe de la guardia, el mismo que había estado ahí decidiendo, hay que crucificarlo, y tratando de decirle a los soldados, sigan burlándose, hablen, golpéenlo, y autorizaba todo eso. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, después de haber sido crucificado, quedaron un par de soldados ahí, cuidando que Añedo se lo lleve, que no hagan, que querían esperar que muera de serio. Y después de que vieron que murió, que le clavaron la lanza a su costado para ver si estaba muerto. Y viendo las cosas que pasaron, temieron en gran manera. Esas personas, por más indignas y todo lo que hicieron, se arrepintieron. Judas no. Judas no se arrepintió. Y estaba en el aposento alto. Entonces, no sea que haya quienes están en el aposento alto y no tienen un corazón arrepentido. Porque esos soldados que hicieron lo peor, cuando llegó la hora, ellos se arrepintieron. Y verdaderamente dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo creo que habrán caído de rodillas, diciendo, tendré salvación por todo lo que él hablaba estos años, que lo habrían escuchado. Muchos testimonios habrán escuchado. Tendré esperanza de vida eterna. Podré ser perdonado. Pero pensá que no solamente lo hicieron los soldados, vos y yo, en nuestra vida pasada. Por eso qué importante hoy, cuando ya fuimos librados de nuestro pecado, no desciendas más a eso. Búscalo a Él. Él murió con los brazos abiertos, hermano. Los brazos extendidos abiertos, amando a la humanidad, diciendo, Padre, no tengas en cuenta este pecado. Y hoy sigue con los brazos abiertos, esperando que la humanidad se arrepienta, reconozcan a su Padre por medio de su palabra. Hoy sigue con los brazos abiertos esperando alcanzar y abrazar a muchos que lo están recibiendo porque creen. Así que, hermano, no cierres tu corazón para con las personas más tercas, con las personas más malas. No cierres tu corazón, porque Dios puede hacer un milagro si vos crees. Para el que cree, todo le es posible. Se trata de tu fe, se trata de tu esperanza, se trata de ponerlo en manos de Dios y que Dios revierta todas las cosas. Si tu corazón está batido, si tenés angustia, estás pasando enfermedad, Cristo lo pasó también. Fortalecete en pensar de que Él oró por tu vida y que nos dio vida eterna, perdón de los pecados. Así que vamos a orar.